Durante su ministerio, Jesús predijo que sufriría y moriría, y que resucitaría al tercer día. Declaró tener el poder divino de entregar su propia vida y también de volver a tomarla. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 11 y 18. Eso no era poca cosa. Nadie en la historia había podido, ni lo había hecho, resucitarse a sí mismo. Pero Jesús afirmó que Él lo haría, porque es el Señor de la vida. La creencia de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios dependía de si su promesa se cumpliría o no. Después de morir, Jesús fue sepultado en una tumba cavada en la roca. Una piedra enorme fue rodada para tapar bien la entrada. Moverla requería el esfuerzo de varios hombres. Los líderes religiosos que se oponían a Jesús recordaban su predicción de que resucitaría al tercer día. Temiendo de que sus discípulos robaran el cuerpo y engañaran al pueblo, obtuvieron permiso de Pilato para sellar la tumba y poner guardias a vigilarla. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mateo capítulo 28, versículos 2 a 4. Muy temprano ese día, algunas de las mujeres que seguían a Jesús fueron a la tumba con especias para ungir su cuerpo. Justo cuando se preguntaban quién podría ayudarlas a correr la enorme piedra de la entrada, levantaron la vista y vieron que la piedra ya había sido removida. Cuando entraron, no encontraron el cuerpo de Jesús. Había desaparecido. Vieron al ángel, vestido de blanco, sentado allí. Se llenaron de miedo. Pero el ángel les dijo: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron». Marcos capítulo 16, versículo 6. La tumba donde habían puesto a Jesús estaba vacía. Jesús había resucitado de entre los muertos, tal como Él había dicho. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos. La primera vez se le apareció a María Magdalena, quien había ido a la tumba a ver el cuerpo de Jesús. María fue a contarles a los discípulos que Jesús estaba vivo, pero ellos no le creyeron. Mientras dos discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, Jesús se les apareció como un compañero de viaje y comenzó a conversar con ellos. Jesús incluso les explicó desde las Escrituras cómo era necesario que Cristo sufriera y entrara en su gloria. Solo cuando Jesús se sentó a comer con ellos, reconocieron que era Él. En ese momento, Jesús desapareció de su vista. Ellos volvieron rápidamente donde los demás discípulos para contarles que habían encontrado a Jesús en el camino. Pero los otros discípulos tampoco les creyeron. Una noche, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Habían cerrado las puertas con llave porque le tenían miedo a los judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con vosotros». Tomás, uno de los discípulos, no estaba presente. Cuando los demás le contaron que Jesús se les había aparecido, él se negó a creerlo. Esa es la famosa historia de Tomás el incrédulo. Dijo que jamás creería a menos que pudiera ver y tocar las marcas de los clavos en las manos de Jesús y meter su mano en el costado de Jesús. 8 días después, estando Tomás con los otros discípulos, Jesús se les apareció de nuevo. Jesús le invitó a Tomás a tocar su mano y su costado. Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». En diferentes ocasiones, el Señor Jesús resucitado se apareció a sus discípulos.
a grupos de hasta 500 personas a la vez. El libro de los Hechos presume así las apariciones de Jesús después de su resurrección. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. El Señor Jesús sabía que los discípulos no podían creer fácilmente que Él volvería a la vida. Por eso usó muchas pruebas para convencerlos de que estaba vivo. Al final de los 40 días, ascendió al cielo en una nube ante sus discípulos. La Biblia nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios mediante su resurrección de entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado después de morir, habría sido apenas un ser humano. A lo sumo, habría sido un héroe que murió por una noble causa. Su muerte sería admirable, pero no traería vida eterna a sus seguidores. Pero si Él resucitó de entre los muertos, entonces es en verdad nuestro Salvador, en quien podemos confiar y ser salvos. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos mientras aún estaba con ellos: «Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis». Juan capítulo 14, versículo 19. La fe cristiana descansa en el Cristo vivo, porque los discípulos fueron testigos personales del Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo que Él había prometido. Sabían que el don de la vida eterna es real. Esos discípulos tímidos se convirtieron en poderosos testigos del Señor. Fueron por todas partes proclamando que Jesús es el Cristo vivo. Los enemigos de Jesús sabían lo que implicaría que los discípulos anunciaran que Jesús había resucitado. Para asegurarse de que nadie pudiera robar el cuerpo y fabricar esa mentira, enviaron soldados a sellar y vigilar la tumba. Pero la muerte no pudo retener a Jesús, el Señor de la vida. La tumba vacía fue una evidencia sólida que daba testimonio de la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado como predicaban los discípulos, hubiera sido fácil probarlo. Bastaba con mostrar el cuerpo de Jesús y el cristianismo hubiera terminado ahí mismo. Pero nadie pudo hacerlo, porque Jesús había resucitado. A pesar de las persecuciones de las autoridades religiosas, los discípulos siguieron proclamando el nombre de Jesús. Muchos cristianos murieron a manos de sus perseguidores, pero el mensaje de Cristo se difundió por todas partes. Ningún tonto sacrificaría su vida por decir una mentira. Los discípulos de Jesús no podían ser silenciados, ni siquiera ante la muerte, porque ellos habían visto personalmente al Señor resucitado. Hoy también nosotros podemos conocer personalmente que Jesús está vivo. Podemos pedirle que nos dé su Espíritu Santo, tal como Él prometió. Cuando recibamos el Espíritu Santo, podremos saber con certeza que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque Él vive, los que creemos en Él y le seguimos, también viviremos. Porque el Señor Jesús venció el poder de la muerte, podemos tener la plena seguridad de que también nosotros seremos resucitados a la vida eterna cuando Él vuelva.